Ella debía ayudar a su hermana a enamorar al duque, hasta que el duque empezó a mirarla a ella. La cena en la mansión Vega debía ser elegante, silenciosa y perfectamente calculada. Pero desde el instante en que Alejandro Castillo cruzó las enormes puertas del comedor, Isabella Vega supo que aquella noche terminaría en desastre. El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana apenas lograba ocultar la tensión que flotaba en el aire. Elena permanecía sentada junto al heredero Castillo con una sonrisa delicada y vacía, como una muñeca hermosa colocada en el lugar correcto para impresionar a los invitados adecuados. Isabella observó a su hermana con el pecho apretado. Ella conocía esa mirada. Era la misma expresión que Elena usaba cuando estaba fingiendo estar bien. Señorita Elena posee exactamente las cualidades que nuestra familia valora, dijo Alejandro con voz tranquila y firme. Elegancia, educación y sentido del deber. La madre de Isabella sonrió orgullosa. Su padre levantó la copa de vino como si aquel comentario fuera una bendición caída del cielo. Pero Isabella sintió náuseas. Porque nadie estaba hablando de amor. Nadie estaba preguntándole a Elena lo que realmente quería. Todo parecía una negociación elegante disfrazada de cena familiar. Entonces Alejandro giró lentamente la mirada hacia Isabella. Sus ojos gris azulados eran fríos, intensos, peligrosamente observadores. ¿Y usted, señorita Isabella?, preguntó él, ¿cree en el deber familiar? El silencio cayó sobre la mesa. Elena bajó la mirada de inmediato, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Isabella dejó el tenedor sobre el plato con calma calculada. Creo que una mujer debería tener derecho a decidir sobre su propia vida. La tensión explotó. Su padre endureció la mandíbula. Isabella. Pero ella ya no podía detenerse. Un matrimonio sin amor sigue siendo una prisión, aunque esté cubierta de oro. Nadie respiró. Alejandro no apartó la vista de ella ni un solo segundo. Y eso fue lo más inquietante. Porque no parecía ofendido. Parecía interesado. Como si por primera vez en mucho tiempo alguien hubiera dicho algo capaz de sorprenderlo. El amor suele ser inestable, respondió Alejandro con tranquilidad. El deber, en cambio, permanece. Eso suena como una vida muy triste. La ligera sonrisa de Alejandro apareció apenas un instante. ¿Pequeña? ¿Peligrosa? Y usted siempre dice exactamente lo que piensa. Y usted siempre controla exactamente lo que siente. La copa de vino de su padre golpeó la mesa. ¿Basta? Elena tomó discretamente la mano de Isabella debajo de la mesa, suplicándole silencio. Pero ya era demasiado tarde. Porque algo había cambiado en la habitación. Alejandro Castillo ya no estaba mirando a Elena. La estaba mirando a ella. Y esa mirada tenía el peso de un problema capaz de destruirlo todo. Minutos después, Isabella abandonó el comedor antes de que la rabia terminara consumiéndola. Salió hacia los jardines oscuros intentando recuperar el aire. Necesitaba escapar. Necesitaba dejar de pensar en la forma en que Alejandro la había observado. Detrás de ella escuchó pasos. Pensó que sería Elena. Pero aquella voz profunda la hizo detenerse. Su familia cree que usted es problemática. Isabella giró lentamente. Alejandro estaba de pie bajo las luces doradas del jardín, impecable y sereno. ¿Y usted qué cree?, preguntó ella. Él dio un paso más cerca. Creo que usted es la primera persona honesta que he conocido en mucho tiempo. Y por primera vez esa noche. Isabella sintió verdadero peligro. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina suave que envolvía la enorme hacienda Castillo como si escondiera secretos entre los jardines y los largos caminos de piedra. Isabella apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la voz de Alejandro en el jardín. Eres la primera persona honesta que he conocido en mucho tiempo. Aquellas palabras seguían persiguiéndola de una manera incómoda. Porque hombres como Alejandro Castillo no hablaban así. Ellos negociaban. Controlaban. Observaban. Y aún así, había algo en el que empezaba a romper la imagen fría que Isabella había construido en su mente. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Puedo pasar?, preguntó Elena. Isabella abrió inmediatamente.
Su hermana entró usando un vestido color crema y una sonrisa cansada que no lograba esconder la tristeza en sus ojos. Mamá quiere que acompañemos a Alejandro al lago esta mañana. Isabella dejó escapar un suspiro. Perfecto. Justo lo que necesito para sobrevivir, otra conversación sobre deberes familiares y matrimonios arreglados. Elena soltó una pequeña risa. Pero desapareció demasiado rápido. Vi a Daniel antes de venir aquí, susurró. Isabella levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Está cerca de la hacienda, hospedándose en San Ricardo. Solo quería asegurarse de que estaba bien. El corazón de Isabella se apretó. Daniel Ruiz. El hombre que Elena realmente amaba. El hombre que su padre jamás aprobaría porque no tenía un apellido importante ni una fortuna enorme. Elena, esto es peligroso. Lo sé, pero necesitaba verlo. Antes de que Isabella pudiera responder, una sirvienta apareció anunciando que Alejandro ya las esperaba afuera. Cuando llegaron al patio principal, él estaba junto a 3 caballos negros preparados para el paseo. Vestía ropa de montar oscura y guantes de cuero. Elegante. Intimidante. Demasiado atractivo para el bien de cualquier mujer con sentido común. Sus ojos se posaron inmediatamente sobre Isabella. Y esa mirada duró un segundo más de lo apropiado. Señoritas Vega, saludó con calma. Espero que hayan descansado bien. Maravillosamente, mintió Isabella. La esquina de la boca de Alejandro se curvó apenas. Como si supiera perfectamente que estaba mintiendo. El viaje hacia el lago comenzó en silencio. Elena cabalgaba delante de ellos mientras Alejandro permanecía junto a Isabella. Demasiado cerca. Demasiado tranquilo. Su padre no parece disfrutar mucho de sus opiniones, comentó él finalmente. Y usted parece disfrutarlas demasiado. Alejandro soltó una risa baja. Tal vez porque nadie se atreve a hablarme como usted. Tal vez porque todos tienen miedo de usted. Él giró ligeramente el rostro hacia ella. Y usted no. Isabella sostuvo su mirada. Quería decir que sí. Quería recordar que él estaba destinado a casarse con Elena. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Porque cerca de Alejandro, el miedo empezaba a mezclarse con curiosidad. Todavía no lo decido, respondió ella. Algo brilló en los ojos de Alejandro. Interés. Desafío. Quizás incluso admiración. Cuando finalmente llegaron al lago, Elena desmontó rápidamente. Quiero caminar un momento, dijo con evidente nerviosismo. Isabella entendió inmediatamente. Daniel estaba cerca. Otra reunión secreta. Otro adiós robado. Yo iré contigo, empezó Isabella. No. La voz de Alejandro la detuvo. Ella lo miró confundida. Él observó a Elena alejarse hacia los árboles, y luego volvió la vista hacia Isabella. Déjala ir. El corazón de Isabella comenzó a latir más fuerte. Porque en ese instante entendió algo imposible. Alejandro sabía la verdad. Sabía que Elena amaba a otro hombre. Y aún así, la estaba dejando marchar. ¿Por qué haría eso? Susurró Isabella. Alejandro permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Porque obligar a alguien a quedarse, nunca significa que realmente te pertenezca. Y por primera vez desde que lo conoció, Isabella dejó de ver a Alejandro Castillo como un villano. El secreto entre Isabella y Alejandro cambió todo. Después de aquella mañana en el lago, ya no podían fingir que eran simples extraños obligados a convivir bajo el mismo techo. Ahora compartían algo peligroso, la verdad sobre Elena y Daniel. Y esa verdad los estaba acercando demasiado. Durante los días siguientes, las reuniones clandestinas de Elena se volvieron más frecuentes. A veces desaparecía durante los paseos por los jardines, otras, inventaba excusas para caminar cerca del bosque donde Daniel la esperaba escondido entre los árboles. Y siempre era Isabella quien cubría sus huellas. Pero Alejandro lo sabía todo. Y aún así guardaba silencio. Aquello desconcertaba a Isabella más de lo que quería admitir. Porque esperaba crueldad. Esperaba orgullo herido.
Esperaba que Alejandro reaccionara como cualquier hombre poderoso acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba. En cambio, él observaba en silencio. Como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Una tarde lluviosa, Isabella lo encontró solo en la biblioteca de la hacienda. El enorme salón estaba iluminado apenas por la luz gris que entraba por las ventanas. Alejandro permanecía sentado junto a la chimenea con un libro cerrado entre las manos, aunque claramente no estaba leyendo. Parecía cansado. Más humano. Más real. ¿Vino a discutir conmigo otra vez, señorita Vega? Preguntó sin levantar la mirada. Todavía no decido. Eso provocó una pequeña sonrisa en él. Isabella avanzó lentamente entre las estanterías. No entiendo por qué está haciendo esto. ¿Hacer qué? Permitir que Elena siga viendo a Daniel. Finalmente Alejandro levantó los ojos hacia ella. Y por primera vez desde que lo conocía, Isabella vio algo peligroso en ellos. Dolor. Porque sé lo que se siente querer algo que no puedes tener. El silencio llenó la habitación. El corazón de Isabella se aceleró lentamente. Usted podría detener todo esto si quisiera, dijo ella en voz baja. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Alejandro soltó una risa amarga. Porque ya no estoy seguro de querer casarme con una mujer que ama a otro hombre. La respiración de Isabella se detuvo. Aquellas palabras cambiaban todo. Porque significaban que Alejandro estaba empezando a alejarse de Elena. Y ella sabía exactamente hacia dónde comenzaba a mirar. Hacia ella. Isabella retrocedió un paso inmediatamente. Esto está mal. Alejandro se puso de pie lentamente. Alto. Imponente. Demasiado cerca. Lo sé. Es mi hermana. Lo sé. Entonces deje de mirarme así. Él caminó hasta quedar frente a ella. La tensión entre ambos era insoportable. ¿Y cómo la estoy mirando? Isabella tragó saliva. ¿Cómo si? Su voz falló. Como si él pudiera verla de verdad. No como la hermana menor. No como la problemática. Solo ella. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez porque eres la única persona aquí que no intenta impresionarme. El corazón de Isabella golpeó con fuerza contra su pecho. Debía alejarse. Debía recordar que aquello podía destruir a Elena, a su familia y a todos los involucrados. Pero Alejandro seguía mirándola con esa intensidad imposible. Y por primera vez en años. Isabella sintió miedo de sus propios sentimientos. Entonces ocurrió. Un trueno estremeció las ventanas de la biblioteca y la lluvia comenzó a golpear el cristal con fuerza. Instintivamente Isabella dio un pequeño paso hacia atrás. Su pie resbaló ligeramente sobre la alfombra húmeda cerca de la ventana. Alejandro reaccionó de inmediato. La sostuvo por la cintura antes de que cayera. El contacto fue breve. Pero devastador. Porque Isabella sintió el calor de su mano atravesarle la piel como fuego. Y Alejandro no la soltó enseguida. Sus rostros quedaron demasiado cerca. Ella podía sentir su respiración. Podía ver el conflicto ardiendo en sus ojos. Alejandro, susurró por primera vez usando su nombre. Aquello pareció romper algo dentro de él. Su mano se tensó apenas sobre la cintura de Isabella. Y durante un segundo peligroso. Pareció que iba a besarla. Pero unos pasos en el pasillo destruyeron el momento. Ambos se separaron inmediatamente. La puerta se abrió. Era Elena. Y la sonrisa inocente de su hermana desapareció lentamente al mirar sus rostros. Porque aunque ninguno había dicho una palabra, Elena entendió exactamente lo que acababa de pasar. El silencio que siguió después de la llegada de Elena fue insoportable. La lluvia seguía golpeando las ventanas de la biblioteca, pero dentro de la habitación el verdadero caos estaba ocurriendo entre tres corazones que ya no sabían cómo fingir normalidad. Alejandro fue el primero en retroceder completamente. Su expresión volvió a endurecerse al instante, como si hubiera levantado nuevamente el muro frío y elegante que siempre usaba para protegerse. Señorita Vega, dijo con voz tranquila. Su hermana casi resbaló.
La explicación sonó vacía incluso para él. Elena observó primero a Alejandro, luego a Isabella. Demasiado inteligente para creer aquella mentira. Pero también demasiado bondadosa para humillarlos. Entiendo, susurró ella. Y eso fue peor. Porque Isabella podía escuchar el dolor escondido detrás de esas palabras. Elena bajó la mirada un segundo antes de forzar una pequeña sonrisa. Mamá nos está buscando para el té de la tarde. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Por supuesto. Sin añadir otra palabra, salió de la biblioteca. Y dejó a las dos hermanas solas. Elena permaneció quieta unos segundos, todavía mirando la puerta cerrada. Luego finalmente habló. ¿Desde cuándo? La pregunta atravesó el pecho de Isabella como un cuchillo. No es lo que piensas. Elena soltó una risa débil y triste. Isabella, llevo toda mi vida observando a las personas. Sé perfectamente cómo un hombre mira a una mujer cuando empieza a enamorarse de ella. La culpa explotó dentro de Isabella. Nunca quise esto. Lo sé. Intenté detenerlo. También lo sé. Eso hizo que el dolor fuera aún peor. Porque Elena no estaba furiosa. No estaba gritando. Solo parecía, rota. Isabella sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo siento. Elena finalmente levantó la mirada hacia ella. Y para sorpresa de Isabella, no había odio en sus ojos. Solo cansancio. La verdad, creo que esto empezó mucho antes de que ustedes dos lo notaran. Elena, él nunca me miró de esa manera. Aquellas palabras dejaron sin aire a Isabella. Porque en el fondo ella también lo sabía. Alejandro siempre había sido amable con Elena. Respetuoso. Considerado. Pero nunca apasionado. Nunca vulnerable. Nunca real. Todo eso solo aparecía cuando estaba con Isabella. Y eso hacía que todo fuera más cruel. Elena caminó lentamente hasta sentarse cerca de la chimenea. Cuando vine aquí pensé que estaba sacrificando mi felicidad por nuestra familia, dijo en voz baja. Pero ahora creo que quizás todo esto estaba destinado a romperse desde el principio. Isabella se arrodilló frente a ella inmediatamente. No quiero lastimarte. Elena acarició suavemente su mano. No me estás quitando nada que realmente fuera mío. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera la tormenta seguía creciendo. Dentro de Isabella, también. ¿Y Daniel? Preguntó finalmente. Eso cambió completamente el rostro de Elena. Por primera vez en días apareció luz verdadera en sus ojos. Lo amo. Aquella simple confesión contenía más emoción que cualquier conversación que Elena hubiera tenido con Alejandro. Y eso lo decía todo. Entonces ve con él, susurró Isabella. Elena sonrió con tristeza. Papá jamás lo permitiría. Papá no puede controlar toda tu vida. Sí puede. Las palabras salieron llenas de años de obediencia, miedo y resignación. Isabella apretó los puños. Odiaba aquello. Odiaba que Elena creyera que debía sacrificar su felicidad solo para mantener contenta a una familia, obsesionada con las apariencias. Entonces la puerta volvió a abrirse. Las dos hermanas levantaron la vista rápidamente. Era Alejandro. Pero esta vez algo había cambiado en él. Su calma habitual parecía quebrada. Sus ojos se encontraron inmediatamente a Isabella, y luego a Elena. Como si entendiera que ambas ya habían hablado. Necesitamos discutir algo importante, dijo finalmente. Elena se puso de pie lentamente. ¿Qué ocurre? Alejandro guardó silencio unos segundos. Y cuando volvió a hablar, su voz sonó más seria que nunca. Su padre llegará mañana a la hacienda. El rostro de Elena perdió el color. Pero las siguientes palabras de Alejandro destruyeron completamente la poca tranquilidad que quedaba en la habitación. Y viene para anunciar oficialmente nuestro compromiso frente a toda la nobleza de la región. El anuncio cayó sobre la habitación como una sentencia. Elena quedó completamente inmóvil. Isabella sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Y Alejandro?
Alejandro parecía un hombre atrapado entre el deber y algo mucho más peligroso. Mañana. Susurró Elena con el rostro pálido. Sí, respondió Alejandro con tensión evidente. Su padre envió una carta esta mañana. Llegará antes de la cena junto con varios invitados importantes. Elena dio un paso hacia atrás. No, no puede hacer eso tan rápido. Puede y lo hará. El silencio se volvió sofocante. Isabella observó a su hermana intentando contener el miedo, pero podía verlo claramente en sus ojos. Pánico. Desesperación. Porque un anuncio oficial significaba el final de todo. El final de Daniel. El final de cualquier posibilidad de escapar. Alejandro notó lo mismo. Y por primera vez desde que Isabella lo conocía, vio verdadera rabia en él. No contra Elena. Contra la situación. Contra las reglas absurdas que los estaban empujando hacia un desastre inevitable. Necesitamos tiempo, dijo Elena con voz temblorosa. Intenté convencer a mi madre de retrasarlo, contestó Alejandro, pero su padre cree que cuanto antes se haga público, menos posibilidades habrá de complicaciones. La palabra provocó un nudo en el estómago de Isabella. Complicaciones. Así llamaban los hombres poderosos a los sentimientos de las mujeres. Elena bajó lentamente la mirada. Daniel vendrá mañana. Ambos giraron hacia ella inmediatamente. ¿Qué? Preguntó Isabella. Elena respiró profundamente. Le envió una carta esta mañana antes de saber lo del anuncio. Quería verlo una última vez antes de regresar a casa, antes de aceptar todo esto. Alejandro cerró los ojos unos segundos. Como si intentara controlar el caos dentro de su propia mente. Esto es demasiado arriesgado. Lo amo, susurró Elena. Y no puedo dejarlo ir sin despedirme. El dolor en su voz hizo que Isabella sintiera ganas de llorar. Pero Alejandro permaneció completamente quieto. Entonces ocurrió algo inesperado. Lo ayudaré a entrar a la hacienda. Las dos hermanas lo miraron sorprendidas. ¿Qué? Repitió Isabella. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana mientras la tormenta seguía golpeando el cristal. Mañana por la noche habrá demasiadas personas aquí. Nobles, sirvientes, carruajes entrando y saliendo. Será la única oportunidad para que Daniel pueda verla sin levantar sospechas. ¿Por qué haría eso? Preguntó Elena con lágrimas en los ojos. Alejandro permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Porque nadie debería despedirse del amor sintiendo vergüenza. La habitación quedó completamente en silencio. Isabella no podía dejar de mirarlo. Cada día Alejandro Castillo destruía más la imagen fría y cruel que ella había creado sobre él. Y eso era exactamente lo que la aterraba. Porque cuanto más lo entendía, más imposible se volvía dejar de sentir algo por él. Alejandro finalmente se giró hacia ellas. Pero después de mañana todo cambiará. La tensión en su voz hizo que Isabella sintiera escalofríos. ¿Qué quiere decir? Sus ojos encontraron directamente los de ella. Y durante un segundo el mundo entero pareció desaparecer. Quiero decir que ya no sé cuánto tiempo podré seguir fingiendo que esto no está ocurriendo entre nosotros. El corazón de Isabella comenzó a latir con violencia. Elena bajó lentamente la mirada. Como si escuchar aquello confirmara algo que ya sabía. Alejandro, empezó Isabella. No. Él dio un paso hacia ella. Demasiado cerca otra vez. Demasiado peligroso. He intentado ignorarlo. He intentado recordar mi deber, mi apellido, este acuerdo absurdo, pero cada vez que entras en una habitación olvido todo lo demás. La respiración de Isabella se volvió inestable. Esto está mal. Sí. Es cruel para Elena. Elena levantó la mirada inmediatamente. No lo es. Ambos la miraron sorprendidos. Las lágrimas caían silenciosamente por el rostro de su hermana. Pero aún así estaba sonriendo. Porque yo nunca fui la mujer que él quería. Aquellas palabras rompieron algo dentro de Isabella. Y antes de que pudiera responder, Alejandro finalmente dijo lo que ninguno de los dos se había atrevido a admitir. La mujer que quiero, eres tú.
Las palabras de Alejandro destruyeron el poco equilibrio que quedaba en la habitación. La mujer que quiero, eres tú. Isabella sintió que el corazón se detenía por un instante. Elena cerró los ojos lentamente, como si escuchar aquella confesión hiciera real una verdad que llevaba días intentando ignorar. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando los ventanales de la hacienda, mientras dentro todo parecía derrumbarse en silencio. Alejandro, susurró Isabella sin poder respirar correctamente. Él no apartó la mirada. Por primera vez desde que lo conocía, no había control en sus ojos. No había distancia. Solo honestidad. Peligrosa y devastadora honestidad. No quería que esto ocurriera, dijo él con voz baja. Intenté convencerme de que era admiración, curiosidad, cualquier cosa menos esto. Isabella retrocedió un paso. Porque si permanecía demasiado cerca de él, sabía que terminaría creyéndole. Y eso sería el inicio del desastre. No puedes decir cosas así. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con tu hermana. O porque tú sientes lo mismo y eso te asusta. El golpe de aquellas palabras fue inmediato. Isabella abrió la boca para negarlo. Pero Elena habló primero. Ella sí siente lo mismo. El silencio explotó. Isabella giró hacia su hermana completamente horrorizada. Elena. Pero Elena ya estaba llorando. No con rabia. No con resentimiento. Sino con el cansancio de alguien que llevaba demasiado tiempo sacrificando su propia felicidad. Lo veo cada vez que ustedes se miran, dijo ella. Y honestamente, creo que empezó a pasar mucho antes de que cualquiera quisiera admitirlo. Alejandro bajó lentamente la cabeza. Como si incluso para él aquello fuera demasiado. Isabella sentía el pecho ardiendo. Todo estaba mal. Todo era imposible. Y aún así. Una parte de ella llevaba semanas deseando escuchar exactamente esas palabras. La parte más egoísta. La más peligrosa. Esto destruirá a nuestra familia, susurró finalmente. Alejandro volvió a mirarla. Tal vez algunas cosas merecen romperse. Hablas como alguien que nunca ha perdido nada. Eso lo hizo quedarse en silencio. Entonces Alejandro caminó lentamente hacia la chimenea antes de responder. Toda mi vida ha sido una negociación, dijo con amargura. Mi apellido, mis responsabilidades, mi futuro, todo decidido antes de que yo pudiera elegir algo por mí mismo. Su voz se endureció. Pensé que ya me había acostumbrado a vivir así. Isabella sintió un dolor extraño en el pecho al escucharlo. Porque entendía exactamente lo que quería decir. Ambos habían vivido atrapados por expectativas diferentes, pero igual de crueles. ¿Y qué ocurre ahora? Preguntó Elena con voz temblorosa. Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió algo que ninguno esperaba. Cancelaré el compromiso. Isabella sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? No voy a casarme con alguien que ama a otro hombre mientras yo estoy enamorado de otra mujer. Elena soltó una respiración temblorosa. Esperanza. Miedo. Libertad. Todo mezclado al mismo tiempo. Pero Isabella negó inmediatamente. Tu madre jamás aceptará eso. No necesito permiso. Mi padre te odiará. Probablemente. La sociedad hablará durante años. Una pequeña sonrisa amarga apareció en el rostro de Alejandro. La sociedad siempre necesita algo nuevo de qué hablar. Isabella quería discutir. Quería recordarle todas las consecuencias. Pero la verdad era mucho más complicada. Porque una parte de ella estaba empezando a imaginar algo imposible. Un futuro donde Elena pudiera amar libremente a Daniel. Y donde ella dejara de luchar contra lo que sentía por Alejandro. Entonces alguien golpeó la puerta violentamente. Los tres se sobresaltaron. La voz de un sirviente se escuchó desde afuera. Su Excelencia. El señor Ricardo Vega acaba de llegar antes de lo previsto. El rostro de Elena perdió el color inmediatamente. Isabella sintió el pánico subir por su cuerpo. Pero lo peor llegó segundos después. Y no viene solo, el señor Daniel Ruiz está con él. El silencio se volvió mortal.
Porque eso solo podía significar una cosa. Ricardo Vega había descubierto la verdad. El miedo atravesó la habitación como una descarga eléctrica. Elena llevó una mano a su boca. Isabella sintió que las piernas le fallaban. ¿Y Alejandro? Alejandro se volvió peligrosamente silencioso. ¿Cómo encontró a Daniel? Susurró Elena con el rostro completamente pálido. Nadie respondió. Porque todos sabían la verdad. Los hombres como Ricardo Vega siempre descubrían los secretos tarde o temprano. Y cuando lo hacían, destruían todo a su paso. Alejandro reaccionó primero. Quédense aquí. Pero Isabella negó inmediatamente. No. Isabella, no voy a esconderme mientras mi padre humilla a Elena. Sus ojos se encontraron. Por un segundo Alejandro pareció querer discutir. Pero terminó asintiendo. Juntos salieron de la biblioteca y caminaron por los enormes pasillos de la hacienda mientras el sonido de voces tensas llegaba desde el salón principal. Cuando entraron, la escena parecía salida de una tragedia. Ricardo Vega estaba de pie junto a la chimenea con el rostro rojo de furia. Daniel permanecía frente a él, golpeado y con el labio ensangrentado, pero aún así mantenía la cabeza en alto. Y la duquesa Valeria Castillo observaba todo en completo silencio. Elena. Rugió Ricardo al verla entrar. Explícame ahora mismo qué significa esto. Elena comenzó a temblar. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel dio un paso adelante. La amo. La confesión cayó como una bomba. Ricardo perdió completamente el control. Tú no tienes derecho ni a pronunciar su nombre. Intentó abalanzarse sobre Daniel otra vez, pero Alejandro se interpuso inmediatamente. La tensión llenó toda la habitación. Ya es suficiente, dijo Alejandro con una calma peligrosa. Ricardo lo miró furioso. Este hombre deshonró a mi hija. No, respondió Alejandro con firmeza. Lo único que hizo fue amarla. El silencio fue absoluto. Incluso Valeria levantó lentamente la vista sorprendida por aquellas palabras. Ricardo parecía incapaz de creer lo que estaba escuchando. Está defendiéndolo. Alejandro sostuvo su mirada sin retroceder. Estoy diciendo que Elena merece decidir su propio futuro. Ella ya tiene un futuro. Gritó Ricardo señalándolo. ¿Usted? Entonces ocurrió lo impensable. Alejandro respiró profundamente. Y habló. El compromiso queda cancelado. Elena abrió los ojos con sorpresa. Daniel quedó inmóvil. Ricardo parecía a punto de explotar. ¿Qué acaba de decir? Pero Alejandro ya no estaba mirando a Ricardo. Sus ojos estaban sobre Isabella. Siempre sobre Isabella. No voy a casarme con Elena, repitió con claridad. Porque sería injusto para ella, y deshonesto para mí. Ricardo avanzó lentamente. ¿Por qué? Nadie respiró. Isabella sintió el corazón golpeando brutalmente contra su pecho. Y entonces Alejandro dijo la verdad que cambiaría todo para siempre. Porque estoy enamorado de Isabella. El mundo entero pareció detenerse. Ricardo giró lentamente hacia su hija menor. La decepción en sus ojos fue devastadora. ¿Qué hiciste? Aquellas palabras rompieron algo dentro de Isabella. Porque durante toda su vida había intentado ser suficiente para su familia. Y aún así, siempre terminaba siendo el problema. No fue planeado, susurró ella con lágrimas en los ojos. Traicionaste a tu propia hermana. No. Gritó Elena de inmediato. Ella no me traicionó. Yo amo a Daniel. Ricardo quedó paralizado. Elena caminó lentamente hasta colocarse junto a Daniel. Y por primera vez en toda su vida, dejó de parecer asustada. Nunca quise este compromiso, dijo con voz firme. Solo quería que alguien me permitiera elegir. El silencio llenó la habitación. Entonces ocurrió algo inesperado. Valeria Castillo finalmente habló. Quizás ya es hora de que dejen de vivir para complacer a los demás. Todos giraron hacia ella sorprendidos. La mujer observó primero a Elena y Daniel. Luego a Alejandro e Isabella. Y finalmente suspiró.
Pasé demasiados años enseñándole a mi hijo a controlar sus emociones, y casi lo convierto en un hombre incapaz de amar. Alejandro bajó lentamente la mirada. Ricardo parecía derrotado. Como si el peso de perder el control fuera demasiado para soportarlo. Y entonces Elena tomó la mano de Daniel. Isabella sintió la mano de Alejandro encontrar lentamente la suya. Por primera vez, nadie los separó. Porque después de tanta obediencia, secretos y sacrificios, finalmente los cuatro eran libres.